Hola a todos de nuevo. Vamos a seguir trabajando sobre la lección 1 y vamos a trabajar un apartado que se llama raíces y radicales. Como podéis ver en lo que está escrito en la pantalla, tenemos una raíz enésima de A y su resultado es B. Las distintas partes en las que se clasifican las raíces, veis que el número pequeño que está encima del símbolo de raíz se llama índice. Propiamente el índice junto con el símbolo de raíz se llama radical y lo que está debajo de la raíz se llama radicando. Las raíces y las potencias están íntimamente relacionadas y tienen prácticamente las mismas propiedades que veremos a continuación. Algunas peculiaridades de raíces que posiblemente ya conozcáis es que si lo que está dentro de la raíz, es decir, el radicando, es positivo o nulo, la raíz da igual el índice que tenga porque existirá siempre. Mientras que si lo que está debajo de la raíz, el radicando, es menor que 0, es negativo, solo existirán las raíces de índice impar de números negativos. La raíz cúbica de menos 2 existe, pero la raíz cuadrada de menos 2 no existe. Nunca se pueden hacer raíces de índice par de números negativos. Os decía que las raíces y las potencias están muy relacionadas entre ellas, ya que cuando yo estoy calculando la raíz enésima de un número, en realidad lo que estoy buscando es el número que elevado al índice de la raíz me da lo que está debajo de la raíz. Cualquier raíz se puede exponer en forma de exponente fraccionario. Así, por ejemplo, la raíz enésima de A se puede poner como A elevado a 1, ya que la potencia a la que está elevado la A es 1, dividido entre n. Veis que en vez de tener una potencia entera, tiene una potencia fraccionaria. Se trabajaría exactamente igual que con las potencias enteras a la hora de hacer producto de potencias de la misma base, división de potencias de la misma base, etcétera, etcétera. Veis cómo esto se aterriza aquí con un par de ejemplos. A continuación, tal como os decía, os voy a poner descritas las propiedades que tienen las raíces. Se parecen mucho o tienen su equivalente en las propiedades que tenían las potencias que vimos en cursos pasados. Por ejemplo, la raíz enésima de un producto es la raíz enésima de cada uno de los términos del producto multiplicados entre ellos. Lo mismo que en las potencias tendríamos que la potencia n de un producto era la potencia de los productos. Quiero decir, los productos de las potencias. En los paréntesis elevados a un número se pueden separar como el número elevado a la potencia multiplicado por el otro número elevado a esa potencia. Siguiendo con las raíces, tenemos la misma propiedad para la división. Si tenemos la raíz enésima de A partido por B, esto es la raíz enésima de A dividido entre la raíz enésima de B. Lo mismo que en las potencias teníamos que la división de una potencia era el numerador elevado a la potencia dividido entre el denominador elevado a la potencia. La siguiente propiedad nos servirá para lo que se denomina simplificar raíces. Si el índice de la raíz se puede descomponer factorialmente y dentro de esos factores coinciden los mismos factores a los que está el elevado del radicando, se pueden tachar entre ellos esos factores y que el resultado nos dé una raíz simplificada. Aquí podéis ver un ejemplo con números, por ejemplo la raíz sexta de 4, como 4 es 2 al cuadrado y 6 es 2 por 3, puedo tachar el 2 de la potencia con el 2 del índice y me quedaría como resultado de la simplificación la raíz cúbica de 2. Por último, vamos a trabajar las últimas propiedades que hacen referencia a las potencias de raíces y a las raíces de raíces. Las raíces son transparentes para las potencias. Eso quiere decir que la potencia puede ponerse indistintamente fuera o dentro de la raíz, teniendo el mismo resultado. Y por último tenemos la raíz de una raíz. Lo que se hace para resolverlo es multiplicar los índices de las raíces para conseguir el índice resultado. Es la misma propiedad que teníamos en potencias cuando tenía una potencia
elevado a una potencia. El resultado era producto de exponentes. Basándonos en las propiedades anteriores, podemos definir alguna serie de operaciones que podemos hacer con las raíces. Por ejemplo, la primera que podemos pensar es en la simplificación, y os pongo un ejemplo para que podáis entenderlo. Por ejemplo, si tenemos la raíz cuarta de 9, podemos pensar que el 4 es 2 por 2, mientras que el 9 es 3 al cuadrado. Vemos que el índice y la potencia comparten un 2, las tachamos y haríamos la simplificación de la raíz cuarta de 9 como la raíz cuadrada de 3. Veis que cuando tenemos una raíz cuadrada, el índice que va en el símbolo de la raíz no aparece. Sería equivalente a tener esta estructura. Lo que pasa es que en las raíces cuadradas nunca se pone el 2 encima del símbolo de la raíz. A veces para algunas operaciones nos conviene tener los índices de las raíces iguales, y entonces podemos convertir una raíz, haciendo lo contrario que hacíamos anteriormente en la simplificación, en otra raíz de diferente índice. Por ejemplo, si tenemos la raíz cúbica de 2, la podríamos poner como la raíz sexta de 4. ¿Por qué pasa esto? Porque la raíz cúbica de 2, si multiplico por 2 el 3 del índice y pongo una potencia 2 en el radicando, vemos que igual que antes simplificábamos estos números, pues ahora podríamos colocarlos. 3 por 2 son 6 y 2 por 2 son 4, con lo cual tendríamos que la raíz sexta de 4 es igual que la raíz cúbica de 2. Si por algún caso quisiéramos tener raíces sextas en vez de raíces cúbicas, pues podríamos hacer este proceso, que es el contrario de la simplificación. Imaginaos por un momento que nos piden hacer la siguiente operación: raíz cuadrada de 3 multiplicado por la raíz cúbica de 2. La forma de multiplicarlo sería utilizar las propiedades de las potencias. Lo que pasa es que las propiedades de las potencias que conocemos aplicadas al producto serían, por ejemplo, que lo vimos en el apartado anterior, que la raíz enésima de A por B es la raíz enésima de A por la raíz enésima de B. O lo que es lo mismo, vemos que para multiplicar dos raíces entre ellas y meterlas dentro de la misma símbolo de raíz, los índices de las raíces tienen que ser exactamente iguales. En el ejemplo que nos ocupa, vemos que uno tiene índice 2, mientras que el otro tiene índice 3. Necesitaríamos previamente conseguir un índice común. ¿Cómo se hace eso? La raíz cuadrada podríamos ponerla como raíz sexta, como 2 por 3, con lo cual el 3, como hemos metido un 3 en el índice, tenemos que ponerlo como potencia. La raíz cúbica de 2, como tenemos ya un 3, podríamos multiplicarla por 2 para tener el mismo índice, que es 6, y entonces el 2 lo elevaríamos al cuadrado, ya que metimos un 2 dentro del índice, y entonces tendríamos la raíz sexta de 3 al cubo por la raíz sexta de 2 al cuadrado, o lo que es lo mismo, la raíz sexta de 27 por la raíz, perdón, este no lo he hecho bien, voy a borrar el número, no es 2 a la cuarta, sino que es 4, porque 2 al cuadrado da 4. Por lo tanto, multiplicando 27 por 4, ya tendría el resultado de la operación. Habríamos conseguido poner como en una sola raíz un producto de dos raíces de distinto índice. Tener en cuenta que esto está basado en una de las primeras propiedades que veíamos de las raíces, que es que las raíces se pueden poner como potencias de exponente fraccionario. Voy a hacer lo mismo, pero poniéndolo como potencias de exponente fraccionario. Borraría esta parte y vamos a intentar desarrollar este producto como potencias de exponente fraccionario. La raíz cuadrada de 3, acordaros siempre que la raíz cuadrada se pondría como símbolo de raíz sin ningún número encima, pero nosotros sabemos que ese número debería ser un 2, y lo que haría sería 3 elevado, la potencia del 3 es 1, dividido entre el índice de la raíz, que es un medio, por 2 y elevado a un tercio. ¿Veis cómo se pueden intercambiar sucesivamente raíces por potencias de exponente fraccionario o viceversa?
Voy a poneros a continuación un ejemplo más sencillo, ya que los radicandos son iguales en los dos casos. Voy a pasarlas a potencias de exponente fraccionario para desarrollarlo de esta manera. Como el producto de potencias de la misma base se hace sumando los exponentes, pues tendríamos 3 elevado a 1/2 más 1/3. Esto solo puede hacerse cuando las bases son iguales. Ponemos ahora como un denominador en la suma de fracciones y una vez que tenemos el resultado 3 elevado a 5/6, lo retraducimos como raíz, que sería la raíz sexta de 3 elevado a 5. Bueno, chicos y chicas, como el vídeo ya pasa de los 10 minutos, voy a parar aquí las explicaciones. Continuaremos haciendo algunas de las explicaciones directamente en clase o con nuevos vídeos. Nos vemos en la próxima.